en línea al profesor Juan Fermín, que nos va a hablar sobre el dolor humano que se está viviendo en la República Dominicana de ambos lados, de la frontera, en la República Dominicana con Haití, en Haití y los dominicanos. Pero primero yo le voy a decir que en Guatemala, en el encuentro que se dio de presidente y de funcionarios de diferentes países, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, expuso los avances del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se lleva a cabo en el país ante la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICAR, y los cancilleres de México y Colombia. Este plan, según él, una valiosa iniciativa de nuestro presidente Danilo Medina, que ha presentado grandes sacrificios económicos para la República Dominicana, como una inversión de más de 1.700 millones de pesos, que ha permitido que más de 288.000 personas con situación migratoria irregular se hayan podido registrar para fines de obtención de sus documentos, en el marco del inquebrantable respeto a los derechos humanos, subrayó Navarro. Tenemos a Juan en la línea, que Juan es un profesor, además de eso es psicólogo. Nos gustaría que nos hablara, Juan, en términos concretos, dependiendo de esta declaración que hacen, y sé que no solamente es Navarro que está hablando, sino que están hablando todos los diferentes representaciones al interior del país, los diferentes embajadores están hablando a sus respectivos lugares donde están asignados sobre el plan de regularización de extranjeros, y que es un plan que hasta ahora ha logrado regularizar más de 288.000 personas. ¿Qué es lo que realmente está pasando con este plan? Buenas noches, Juan Fermín. Buenas noches. Parece que Juan está... Buenas noches, Juan. ¿Aló? Sí. 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 ¿Me escuchaste? Sí. Ok, me gustaría que me hablara rápidamente qué es lo que está pasando con este plan. Según las autoridades, todo está manchando viento en pompa, se están respetando los derechos humanos, no hay problema. ¿Qué es lo que está pasando? La situación, como la plantea el presidente de la República en el encuentro que se realizara, las estadísticas en República Dominicana, para lo que hemos estado un poco ligados a las ciencias sociales, no son confiables. No obstante a eso, que no son tan confiables, el presidente hablaba de que se había hecho una encuesta en el 2012 y esa encuesta había arrojado que habían 244.000 personas extranjeras en la República Dominicana. Y por otro lado, entonces, el canciller dice otra cifra, y así cada funcionario va hablando de cifra en cifra, lo que quiere decir que las estadísticas que se van realizando en la República Dominicana no son tan confiables. No obstante a eso, entonces la situación real es que se dio 18 meses, se hizo alguna propaganda para que las personas extranjeras residentes en República Dominicana fueran buscando su documentación, y cuando hablamos de personas extranjeras especialmente se refiere a los ciudadanos haitianos que residen en la República Dominicana. Luego entonces de que el día 17 se concluyera el plazo, a partir de ese momento, según han estado diciendo las autoridades, no ha habido deportaciones aplicándose leyes, mientras que familiares haitianas han ido saliendo del país. Ahí también hay una cifra, los funcionarios haitianos hablan de 12.000 y tantos ciudadanos haitianos que han llegado a su patria
y por otro lado entonces se habla también de 14.000. O sea que hay una situación de confusión en términos de la cantidad poblacional que residen en República Dominicana y los que han ido saliendo hacia Haití especialmente. Juan, ¿cuáles son los requisitos que le están pidiendo a las personas extranjeras? Vamos a llevarlo así, vamos a seguir con la misma temática que ellos han estado hablando, regularización, o sea, los de papeles, ¿Cuáles son los documentos? Los documentos, los papeles, lo que realmente están exigiendo, porque vemos que muchos de estos personas haitianos van y llevan documentos, no los tienen completos y muchos se dan por vencidos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuáles son los documentos? Mira, hay un listado de documentación que desde un principio se fueron exigiendo. Por ejemplo, uno de esos documentos es el pasaporte normal que cada ciudadano que entra a un país con toda la documentación se le pide el pasaporte. Se estaba pidiendo también el acta de nacimiento. Si algún trabajador o trabajadora extranjera estaba en un empleo, se solicitaba que el empleador entregara una carta al trabajador. Ahí van 3 documentos. Un cuarto documento es una carta notarial testificando a algunos vecinos que lo conocían desde X tiempo. Además se pedía una constancia de ahorro en un banco nacional. Ahí van 5 posibles documentos. Entonces, entre toda esa documentación se le pedían 3 especialmente de cualquiera de los que pudieran localizar. Entonces se permitía que presentaran 3 documentos. Ahora, el gran problema es que los haitianos, como regularmente entran por la frontera sin documentación, entonces no le es posible regresar de nuevo a su país para obtener, por ejemplo, el acta de nacimiento. Así como el dominicano se va a Anyola, a Puerto Rico, se va sin documento encima y luego entonces si llega a tierra puertorriqueña, pues entonces se le ingenia para mandar a buscar el acta de nacimiento y otros documentos. Juan, una pregunta que voy a hacer y algo, una duda que tienen muchas de las personas. ¿Qué pasa en el país donde viven realmente los haitianos? Que se escucha que la mayoría nunca han obtenido documentos legales de su nacimiento. Bueno, ya esa es una situación interna del Estado haitiano. Su país, ustedes sabemos que esta oligarquía haitiana y esta burguesía haitiana nunca le ha importado lo que le suceda a sus nacionales, aunque internacionalmente en la prensa viven hablando, pero internamente realmente cuando nace un niño, hay un niño recién nacido en Haití, ese niño no le dan la documentación de que ha nacido fulano de tal día, tal hora. O sea, ese documento en Haití no está esa costumbre legal de aplicársela a los ciudadanos haitianos. Por eso entonces van creciendo y cuando tienen que salir del país, entonces se les presenta ese gran obstáculo que sus propias autoridades entonces no van entregando esa acta de nacimiento. Además, con la situación social que los gobernantes haitianos han estado siempre manteniendo la población haitiana, porque es una situación de desprecio y de no invertir entre sus ciudadanos. Por ejemplo, en los últimos días ha salido la información de que de cada 100 haitianos, 3 tienen
la riqueza que 97 no tienen. O sea que 3 personas haitianas tienen sumamente riqueza y 97 están en la extrema pobreza, porque en Haití entonces socialmente la clase media, como se habla en otros países, prácticamente no existe por el estado de pobreza, la situación de que los medios de producción, lo que se produce internamente en Haití, entonces no se distribuye equitativamente y la riqueza entonces la acaparan 3 de 100 haitianos. Esa es la realidad de las informaciones que llegan hasta República Dominicana. Y no hay manera, esta nueva ley que está afectando a los haitianos en República Dominicana, ¿no hay alguna manera de que eso se pueda cambiar, que puedan eliminar la ley, que se pueda hacer algo? Porque imagínense, se van todos los haitianos, la mayoría del país, y los haitianos son los que ponen la mano de obra realmente en República Dominicana, si venimos a ver. Bueno, la ley dice Ley Especial 169-14, que eso es con el plan de regularización. Entonces, ustedes comprenden que una ley, cuando un estado la promulga, difícilmente quieren echar para atrás, porque entonces, según ellos, esto da pie a que siempre las presiones nacionales e internacionales impongan posiciones por encima de lo que el Estado ha estado realizando. Juan, y también ahí, perdóname que te interrumpa, también es importante que se regularice el país, porque incluso el hecho de no tener regularización, las personas que viven allá, en el caso de los haitianos, porque son los que más sufren, pues son las personas más pobres que van a nuestro país, el no estar regularizado, el no tener un papel que lo acredite, que está teniendo permiso de estar en el país, lo hacen muchos abusadores que lo contratan a trabajar y le llaman la migra, le llaman la camiona, como ellos dicen, y no le pagan. O sea que también eso es importante, no es un problema de que la ley sea mala. Yo pienso que al contrario, hay que hacer el esfuerzo de que los países tengan una regularización, que tengan leyes, porque no es justo que si yo, por ejemplo, llego a una casa, nadie sabe ni siquiera mi nombre, ni siquiera yo tengo ninguna identificación, yo puedo cometer un robo, puedo hacer cualquier cosa, y no hay a quien buscar porque no tienen dónde registrarte. Entonces es necesario que la persona tenga un nombre y un apellido. Y yo entiendo que por ahí va la ley. Ahora lo que habría que ver es todo lo demás que ella trae, que ahí es lo que nosotros no estamos de acuerdo, es la forma como se someten las cosas. Un país más de 40 años, más de 50 años, más de 100 años sin regulación, en un año y 6 meses no se puede regular. Eso es ilógico. Eso es una realidad, lo que tú estás reflexionando. O sea, toda nación tiene que tener una organización. Ahora, el problema de la isla es que desde hace 500 años aproximadamente, en la isla se ha estado tirando frases, palabras que van agrediendo a los más pobres de la isla. Sí. Primero lo comenzaron a hacer con los indígenas. Sí. A los indígenas se les llamaban haraganes. 523 años después se sigue diciéndole al trabajador dominicano haragán. A los haitianos también se les sigue dando ese mismo mote, porque es una manera de matar la moral de una persona cuando se le tilda de que es haragán. Si hay personas en el mundo que andan buscando la manera de sobrevivir, no son los pobres los que determinan eso, es el desorden organizado de los imperios que se apoderan de la riqueza de los países más pequeños, y sobre la base de tener, por ejemplo, la política de globalización de la economía a nivel mundial,
la tienen 7 potencias y luego entonces suman 22. Sí. Y estas 22 naciones le imponen política económica a los países subdesarrollados, y en esa situación entonces las poblaciones tienen que seguir viviendo de la inmigración de tiempo en tiempo cada vez que se producen la crisis económica, fruto de la desorganización que mantienen los países desarrollados en el mundo. O sea que los países desarrollados en el mundo son los culpables de que tantos latinoamericanos anden para el mundo y que no salen de su país por propia voluntad, porque quieren ir simplemente a pasear, es a ganarse la vida, como están los dominicanos en Estados Unidos, los puertorriqueños, hondureños, guatemaltecos, de todas las naciones subdesarrolladas, van donde pueden vivir con algún salario más decente y no seguir viviendo en la extrema pobreza que se vive en todos estos países. Y esa es la situación en Haití. Sí. Hay una extrema pobreza donde familias se han inventado hacer unas galletitas, sí. le echan algún ingrediente, pero el principal ingrediente es tierra, y eso la van cocinando y se la dan a los niños para poderse sostener. Sí. En segundo lugar, se le quiere culpar a los más pobres siempre de la deforestación. Sí. En Francia, Estados Unidos, España, Inglaterra, están los mobiliarios de la madera que se sacó desde el 1492 en adelante. Se fue sacando madera, y entonces todavía se sigue sacando madera de todos los países, y eso entonces es vendido por la burguesía de cada país, pero se acusa a los pobres cada vez que hace un desmonte para poder cultivar una pequeña porción de tierra en cada país de Latinoamérica. Déjeme hacer una pregunta, con perdón. ¿Cree usted que se pueden identificar los sectores que están por el medio, que no quieren que se regularicen los haitianos porque se aprovechan de los haitianos indocumentados? Claro, yo decía que el desorden que han impuesto en el mundo las naciones desarrolladas y los imperios, por un lado son parte de los culpables, pero en cada país la burguesía, por ejemplo, lo que quiere tener es mano de obra barata. Sí. Y mientras menos calificado es la persona en términos de preparación escolar, menos preparación tecnológica tiene, porque un analfabeto no y menos es exige. Posible. No, sí. Sí, entonces está esa parte. Entonces, mientras más cantidad de personas analfabetas trabajando lo que aparezca, no puede exigir mejor salario, porque los mejores salarios entonces se le proporciona a la gente que tiene mayor desarrollo tecnológico e intelectual. Y esta es una parte también culpable de la misma burguesía de cada país, que el sistema educativo es excluyente, restrictivo para los mismos pobres. Sí. Los pobres, por ejemplo, yo soy hijo de un panadero. Si no se hubiera podido en la familia sacrificar para ir a los estudios universitarios, yo hubiera seguido siendo como papá, un panadero más. Y así entonces el que es hijo de un carretillero, el que es hijo de un buhonero cualquiera, tiene la misma situación. O sea, las excepciones en términos de esfuerzo profundo es que pueden sacar un poco, y aún teniendo un papel universitario, para conseguir trabajo, si uno no tiene una documentación del partido que esté gobernando en este momento, tampoco consigue el trabajo.
O sea que el pobre tiene todo lo de perder, y entonces es la burguesía de cada país la responsable. Por ejemplo, en la parte de la construcción, si a un dominicano tienen que pagarle 2,000 pesos en el día, al haitiano le pagan 1,000 pesos u 800 pesos. Entonces se van ahorrando 1,200 o 1,000 pesos diarios ese ingeniero que está dirigiendo una obra como las tantas obras que se están construyendo para la escuela dominicana en este momento. O sea que las responsabilidades están ahí, nadie lo puede ocultar. La burguesía y los empleadores son los responsables de la situación económica que se vive en República Dominicana, incluyendo a los extranjeros que vienen a sobrevivir a la República Dominicana. Juan, lo vamos a parar ahí porque este es un tema muy grande y tiene muchas aristas, y nosotros vamos a seguir hablando sobre esto. Incluso vamos a hablar de la Fundación Clinton, vamos a hablar de todas esas organizaciones que fueron a socorrer a ti y que se quedaron con el dinero en el bolsillo y que hoy son los que están dándole látigo a la República Dominicana, hablando de que en el país son racistas, que son los otros, y creando un conflicto entre pueblos, porque eso es otra cosa. Se está creando un conflicto entre pueblos. Y el pueblo dominicano pobre y el pueblo haitiano pobre no debemos nunca enfrentarnos, sino todo lo contrario. Debemos unificarnos para luchar en contra de esas 3, 4 personas que están haciendo la vida imposible. Lo vamos a dejar ahí, y el próximo sábado vamos a conversar ampliamente sobre estos factores que están influyendo también en todo este proceso. Así es que te damos un minuto para que nos dé un mensaje final, y muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón documentándote y hablando como realmente se debe hablar. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, y a toda la población que vive en Estados Unidos, que entendamos que esta es una situación de crisis en el mundo, pero no es una crisis fortuita de que se da porque yo quiero. Esta es una crisis creada por los imperios y los países desarrollados. Pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches.